aquí en esta conferencia, terminando un congreso misionero. Como el pastor mencionó, yo nací en Uruguay, mis padres eran misioneros en ese país, y viví con ellos 12 años, y luego viajamos a Escocia, y de ahí a Inglaterra, donde terminé mis estudios en secundaria. Yo conocí al Señor a los 15 años. La verdad es que había sido un niño bastante mal criado. Era la oveja negra de la familia. Así que si tienes ovejas negras en tu familia, no te preocupes, sigue orando, ¿ya? Dios puede hacer grandes cosas con los hijos a veces más mal criados. A los 15 años, Dios impactó mi vida a través de la predicación de la palabra. Fue tan grande el impacto que en ese momento, aunque tenía solo 15 años, yo sentí que Dios me llamó a la obra. Yo sentí que Dios dijo: Alex, hasta ahora 15 años, más que suficiente para vivir tu vida. El resto de tu vida va a ser para mí. Yo primero pensé que quizás sería pastor en Inglaterra, pero cuando estaba estudiando en la universidad en el norte de Inglaterra, Dios usó, aunque no lo crean, una profesora marxista para llamarle las misiones. Dios me hizo ver, ella estaba muy equivocada, ella también sabía que el marxismo no funcionaba. Y Dios me dijo: Alex, ¿y tú qué vas a hacer con el evangelio? Y ahí Dios me empezó a redireccionar hacia las misiones. Después de trabajar 3 años en una empresa de auditoría, fui al seminario, al norte de Inglaterra también, y ahí me preparé para las misiones. No estaba seguro dónde trabajar. En ese tiempo decían: todo misionero debe considerar el desafío del mundo islámico. Y yo lo tomé a pecho y me fui a Marruecos un mes para ver la obra del Señor en Marruecos, una experiencia muy interesante. Pero en Marruecos Dios me dio a entender que eso no era para mí. Dios me había dado el don de maestro, y en países islámicos no necesitan maestros. Así que seguí orando, y un día el último año del seminario tenía que hacer una tesis, sobre misiones, y no sabía qué escribir y no sabía a dónde Dios quería que yo vaya a trabajar. Gracias. Y un día saqué de la biblioteca un libro que decía Amanecer sobre los Andes, y empecé a leer de la obra entre los quechua hablantes, y enseguida que empecé a leer ese libro, el Espíritu Santo me dijo: Alex, esto es para ti. Así que Dios me guió a venir al Perú. Fui a trabajar en la sierra, primero en Tarma. Era soltero, vine como soltero al país a servir al Señor, y en Tarma conocí a Giovanna, que es mi esposa ahora. Nos casamos en el año 94, y ahí nos fuimos al norte para trabajar, y Dios abrió las puertas para apoyar la Iglesia Alianza Cristiana. Había un seminario de la Alianza en Trujillo, y fuimos ahí para apoyar. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a quedar en Trujillo. La idea era que Giovanna terminara de estudiar el seminario bautista en Trujillo, y luego iríamos a otra parte del Perú, pero Dios abrió una tremenda puerta para trabajar con la Alianza, y hemos quedado ahí desde el año 94. Así que eso es mi trayectoria, y me siento muy contento de estar aquí en Santa Anita, porque yo sé que en Santa Anita hay mucha gente del centro, ¿no es cierto? ¿Hay alguien aquí de Tarma? A ver, ¿hay tarmeños? Uy, qué bien, ¿eh? Qué lindo ver tarmeños aquí en la iglesia. Habrá que conversar con ellos después. Hermanos, esta noche vamos a tocar un tema que a primera vista no parece muy emocionante: el mensaje de las misiones. Y dirán: pero pastores, demasiado obvio, ¿no es cierto? El mensaje de las naciones es el evangelio. Pero esta noche yo quiero, en la clausura, quiero animarles a pensar. Espero que esta noche hayan venido con ganas de estudiar la Biblia y pensar, porque tenemos que reenfocar un poquito nuestro concepto de las misiones, y especialmente el mensaje.
Así que vamos a Mateo y el capítulo 9. Yo sé que vienen estudiando este pasaje durante toda la conferencia. Vamos a mirar esta noche el versículo 35, ¿ok? Mateo 9 y el versículo 35. La pregunta que queremos contestar es esta: ¿cuál es el mensaje de las misiones? ¿Cuál es el mensaje de las misiones? Y aquí está muy claro, ¿no es cierto? Mateo 9, versículo 35. ¿Qué leemos aquí? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Quiero que noten esa frase: predicando el evangelio del reino, no cualquier evangelio. La palabra evangelio, ¿qué significa? ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas, ¿no es cierto? Las buenas nuevas de salvación. Pero noten aquí, no dice el evangelio de salvación. No dice el evangelio de salvación. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. Pero ¿buenas noticias de qué? El evangélico mayormente dice: bueno, pastor, es el evangelio de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su único hijo, ¿no es cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el evangelio, ¿no es cierto? Otros dirían: bueno, el evangelio es el mensaje de el perdón de Dios a través de la muerte de Cristo, ¿no es cierto? El perdón de Dios a través de la muerte de Cristo. ¿Pero Cristo predicó eso? Él andaba predicando de la muerte de Cristo y la salvación por el perdón. No había muerto todavía. Así que ese no era el evangelio que Cristo predicaba. Cristo predicaba el evangelio del reino. ¿Qué es eso? Vamos a orar ahora. Vamos a pedir al Señor que Él nos dé entendimiento espiritual para tratar de captar lo que Él quiere enseñarnos esta noche en su palabra, y que podamos entender bien lo que Dios quiere hacer a través de las misiones. Porque a través de las misiones, el reino de Dios tiene que llegar. Es el evangelio del reino. Vamos a orar un momento esta noche. Padre amado, estamos aquí en tu presencia. Qué linda iglesia, qué lindo grupo de hermanos, Señor, con este templo nuevo que tú les has dado. Padre, están listos para servirte, pero queremos orar ahora, Padre, que abras nuestras mentes, nos ayudes a entender qué es este evangelio del reino, qué significa y cómo debemos proclamarlo hoy en día. Padre, pido que nos ayudes a escuchar con atención tu palabra y que tu Espíritu nos hable esta noche. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, creo que vamos a mirar, tenemos las imágenes, el PowerPoint. ¿Dónde está el PowerPoint? Ya. Ustedes lo pueden ver, yo no. Así que, o de ambos lados. ¿Ok? Muy bien. Bueno, voy a dejar que los hermanos vayan avanzando el PowerPoint. ¿Ok? Vamos a mover en nuestras mentes 2000 años. ¿Ok? Vamos hacia atrás 2000 años cuando Cristo vino a este mundo. ¿Dónde nació el Señor Jesús? ¿En qué país vivió el Señor? El país de Israel. De repente pueden ver ahí en el mapa, Israel, un pequeño país dentro de qué? Parte del vasto imperio romano. ¿Ya? Estaba en un rincón del imperio romano. Y la verdad es que los romanos hacían la vida imposible para los judíos.
Los romanos querían imponer sus dioses. Los romanos cobraban impuestos. Los soldados romanos eran abusivos. Y los judíos sufrían bastante. Peor todavía, había un rey, Herodes, que gobernaba en ese tiempo. Y ustedes saben algo del rey Herodes, ¿no es cierto? ¿Qué clase de hombre era el rey Herodes? Era un rey sanguinario, violento, que cuando Cristo nació como bebé, Herodes ya quería matarlo, ¿no es cierto? Así que el Señor Jesús creció en un ambiente muy difícil, muy difícil. Y los judíos anhelaban que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieran. Específicamente, la profecía del reino de Dios. En el Antiguo Testamento Dios había prometido, un día Él iba a establecer un reino en Israel. Un reino de paz, prosperidad, gran bendición, en la cual los judíos iban a derrotar a sus enemigos, iban a vivir una vida de tremenda bendición. Y estaban anhelando eso. Un día, un hombre vestido medio raro, que se llamaba Juan, se fue al río Jordán y empieza a bautizar, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue el mensaje de Juan? ¿Qué predicaba Juan? Vamos a Mateo capítulo 3 y el versículo 2. Busquen sus Biblias. Mateo 3, versículo 2, para ver cuál era el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan? ¿Qué leemos aquí? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino. Ahora, cuando los judíos escucharon a Juan hablar del reino, ¿se imaginan cómo reaccionaron? Mañana va a haber un partido de fútbol, ¿no es cierto? ¿Quién va a jugar mañana? ¿El Perú contra quién? Contra Australia, ¿no es cierto? ¿Es un amistoso nomás? ¿O es un partido importante? Importante, ¿no es cierto? Y si mañana, mañana, si como van a ganar mañana, ¿no es cierto? Bueno, ya es un feriado, ya es un feriado, ya están celebrando anticipadamente. ¿Se imaginan la alegría mañana cuando el Perú se clasifique? No se compara con la alegría de los judíos hace 2000 años, cuando Juan anuncia no un mundial, Juan anuncia el reino de Dios viene. Y los judíos salían, miles de personas salían de todas las ciudades a ser bautizados. Lo que querían era que el reino de Dios llegara. Entre ellos, un día apareció Jesús de Nazaret. Él fue bautizado. Y enseguida que fue bautizado, el Señor Jesús también empezó a predicar. ¿Y qué predicaba el Señor Jesús? Vamos a Mateo 4, el versículo 23. ¿Qué predicaba el Señor Jesús? Podemos leer Mateo 4, 23 en las Biblias, que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Hermanos, en Mateo 4 tenemos la primera gira misionera del Señor Jesús, la primera gira. Y el mensaje era: el reino de Dios ha llegado. En Mateo 9, el pasaje que leímos antes, es la segunda gira misionera. El mensaje es el mismo. Ahora la pregunta es, ¿de qué se trata este mensaje? ¿Y qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Hermanos, es muy importante que ustedes como Iglesia de Santa Anita entiendan esto, porque tenemos que entender cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Vamos a ver al padre Abraham, el padre de la fe Abraham. ¿Se acuerdan Génesis 12? ¿Quién se acuerda
las promesas que Dios le hizo a Abraham. Cuando Dios le llama a Abraham a dejar Ur de los Caldeos, ¿qué le prometió Dios a Abraham? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué le prometió? ¿Qué prometió darle en Génesis 12? Los primeros 3 versículos. Le prometió darle tierra, ¿no es cierto? La tierra prometida. ¿Quiénes iban a vivir en la tierra prometida? Sus descendientes, ¿no es cierto? Aunque en ese momento Abraham no tenía ni un hijo, pero Dios prometió darle una gran descendencia para vivir en la tierra prometida. Y luego Dios dijo lo siguiente: yo te voy a bendecir. Te voy a bendecir a ti y tú serás bendición para ¿quiénes? Para todas las familias de la tierra, ¿no es cierto? Tú serás, tus descendientes serán bendición para todas las familias de la tierra. ¿Eso incluía el Perú o no? No está muy seguro. ¿Incluye el Perú o no? Claro que sí. No sé qué estaba pasando en Perú hace 4.000 años. Pero hermanos queridos, Dios ya estaba pensando en el Perú. Y lo que Dios quería para los peruanos era bendecirles. Porque en el Perú, hace 4.000 años, los peruanos que vivían estaban sumidos en la idolatría y una vida de pecado y no conocían a Dios. Cerca de Trujillo tenemos la Huaca de la Luna y el Sol. Y si tú vas al norte y haces turismo, te van a guiar por la Huaca de la Luna y te van a llevar a un lugar donde te van a decir, y aquí sacrificaban seres humanos al dios Apaec. Es el Perú. La gente vivía en temor de dioses falsos. El ocultismo dominaba el Perú. La vida era muy triste. Y Dios quería bendecir a los peruanos. Y el plan de Dios era para bendecir a los peruanos. Ahora, a los peruanos. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? ¿cuál era el plan? ¿Cómo iba a bendecir las naciones? ¿Cómo iba a bendecir las naciones? Lo que Dios dijo fue lo siguiente: Lo que Dios dijo fue lo siguiente. voy a formar la nación de Israel. Voy a formar la nación de Israel. Voy a formar la nación de Israel. Voy a dar a Israel mis leyes. Y luego Dios hizo esta promesa. Si ustedes guardan mi ley, yo les voy a bendecir como nación. Les voy a bendecir tanto que va a generar la envidia de las demás naciones, que van a querer ir a Jerusalén para conocer quién es el Dios que les bendice tanto. Eso fue el plan de Dios. Bendecir a Israel para que Israel atraiga a las naciones a conocer a Jehová, para que Jehová derrame su bendición sobre todo el mundo. Se empezó a cumplir cuando Salomón fue rey, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Una reina viajó a visitar a Salomón. ¿Quién fue? ¿Qué reina fue a ver a Salomón? La reina de Sabá, ¿no es cierto? Ella de lejanas tierras escuchó, hay un rey en Israel que es fabulosamente rico. Y le picó la curiosidad. Y viajó a Jerusalén. Y la Biblia dice que la reina de Sabá quedó sin aliento y dijo, no me contaron ni la mitad de la bendición de Dios. Esa reina se llevó con ella la fe en el Dios Jehová de Israel. Y lo que Dios quería hacer era multiplicar eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Israel empezó a desobedecer. Y aunque Dios advirtió a Israel lo que iba a pasar, el juicio y el exilio, Israel seguía desobedeciendo.
Y al final ocurrió lo inevitable. Los babilonios llegaron a Jerusalén, conquistaron la ciudad, tiraron abajo el templo de Jehová y llevó el pueblo al exilio. ¿Y qué pasó con el propósito de Dios? De usar a Israel para atraer a las naciones. Hermanos, Israel en ese momento, lejos de ser una atracción, fue un escándalo a las naciones. ¿Quién iba a creer en el Dios de los judíos si los judíos estaban derrotados y en exilio? Y en eso Dios empezó a hablar de la venida del Mesías. Y él dijo: yo voy a enviar un día el Mesías, mi siervo. Y cuando llegue mi siervo, él va a levantar la casa caída de Israel, él va a establecer el reino, él va a llevar a la gente a la obediencia a Dios. Y los planes y propósitos de Dios se van a cumplir. Y hace 2000 años el Señor Jesús nació, ¿no es cierto? Cuando tenía 30 años, él sale a empezar a predicar. Y al comienzo las cosas iban maravillosamente bien, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en los evangelios el tremendo poder de Cristo como el rey de Israel? Le llevaban ciegos, los hacía ver. Llegaban leprosos, los tocaba instantáneamente sanados. Amigos llevaban paralíticos, el Señor los declaraba sanos, se levantaban y caminaban. El Señor Jesús podía ir a la tumba de Lázaro y decir a un cadáver: sal fuera, y Lázaro salió fuera. Y hermanos, después de 3 años era demasiado claro, ¿no es cierto? Demasiado claro que el Mesías tenía tremendo poder, era el rey de Israel, había llegado para establecer el reino. Y el fin de 3 años, ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué leemos en los evangelios? El Señor montó un animal y entró cabalgando a la ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto? Y la gente, ¿cómo reaccionó? Era una semana antes de la Pascua. Jerusalén estaba lleno de peregrinos. Y la gente, ¿cómo reaccionó? Al ver al Jesús entrar a Jerusalén montado sobre ese animal. ¿Qué decía la gente? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios en las alturas, ¿no es cierto? ¿Por qué se alegraron tanto? Porque era el rey llegando a Jerusalén para establecer el reino de Dios, botar a los romanos y levantar a Israel de la pobreza. Y la gente estaba, pero increíblemente emocionados. Y 6 días después, ¿qué estaban gritando? 6 días después, ¿qué estaban gritando? Crucifícale, crucifícale. Increíble cambio, ¿no es cierto? Un domingo estaban diciendo: Hosana, bendito este Mesías que viene en el nombre del Señor. Y para el jueves estaban diciendo: mátalo. Para el jueves, viernes, mátalo. Y Pilato quedó confundido. Pilato dijo: ¿que a su rey los voy a matar? Y los judíos, ¿qué dijeron? No queremos a este rey. César es nuestro rey. Y el momento que Israel dijo eso, sellaron su destino. Y Dios, en un sentido, ya no tiene nada más que hacer con Israel. Crucificaron al rey que Dios envió. 3 días después, el Señor resucita, ¿no es cierto? Y ahora Él llama a los apóstoles a continuar su ministerio, ¿no es cierto? Ahora, aquí está la pregunta.
Cuando el Señor Jesús nombra o comisiona a los apóstoles a predicar, ¿cuál fue el mensaje para los apóstoles? Vamos a Hechos capítulo 1 y al versículo 3. Qué interesante lo que leemos aquí. Hechos 1, versículo 3. ¿Cuál era el mensaje que los apóstoles tenían que predicar? Cristo ya muerto, Cristo resucitado. ¿Y qué leemos en versículo 3? Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles, ¿de qué? ¿Qué dice ahí? Hablándoles del reino de Dios. O sea, el mensaje no ha cambiado. El mensaje que él predicó es el mensaje que él encomienda a los apóstoles. Así que, hermanos queridos, esta noche en este congreso misionero, ¿cuál es el mensaje de las misiones? El evangelio del reino. Es lo que hay que predicar en Santa Anita. No hay que predicar cualquier evangelio. Hay que predicar el evangelio del reino. Esa es la gran comisión. Y si lo dudas, anda a Mateo 24 y el versículo 14. A ver qué lees ahí. Mateo 24, el versículo 14. En estas señales de los tiempos del fin, miren la última señal que Cristo menciona aquí. Mateo 24, el versículo 14, ¿qué dice? Este evangelio del reino será predicado como testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Así que no hay vuelta que dar, ¿no es cierto, hermanos? Ya, el mensaje de la gran comisión, la tarea misionera, consiste en anunciar el evangelio del reino. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos predicando este evangelio del reino? Vamos a ver en qué consiste este evangelio. Vamos a notar esta noche 3 elementos fundamentales en el evangelio del reino. ¿Cuál es el primer punto que tenemos que anunciar? El primer punto que hay que anunciar es el siguiente: Dios es Rey. Y en la persona de Cristo, Dios ya está reinando. No es que vamos a esperar que reine. No, ya está reinando. Él murió y resucitó. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, Él está reinando y va a reinar hasta que Él haya subyugado a todos sus enemigos. Porque Dios el Padre, cuando lo resucitó, le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor, Él es Rey. Hermanos, ese es el mensaje de la iglesia. Y hermanos queridos, hoy en día, este es un mensaje urgente que hay que predicar. Siglo XXI. El mundo necesita escuchar que Dios está reinando. ¿Saben por qué? Porque el mundo hoy en día se está hundiendo en las crisis por todo lado. Esta palabra crisis es la palabra que marca hoy en día, ¿no es cierto? ¿Cómo está el Perú políticamente? Políticamente, ¿cómo está el Perú? Una crisis total, ¿no es cierto? El gobierno no parece saber qué hacer. Hay una crisis de corrupción. La corrupción es peor ahora que ha sido antes. Y hermanos, posiblemente para el fin del año va a haber una crisis alimenticia. Si no logran sembrar, porque ahora los fertilizantes han volado el precio, para el fin del año puede haber una tremenda escasez de alimentos. Y el Perú está yendo de una crisis a otra crisis.
Hemos salido de la pandemia y ustedes han sido bendecidos por Dios, ¿no es cierto? Este tremendo edificio lo han construido durante la pandemia. Eso es para la gloria de Dios y apunta a su fidelidad también como iglesia. Pero hemos salido de una crisis, hemos entrado en otra crisis política, económica, y posiblemente vamos a una peor crisis para el fin del año. Solo Dios sabe. La guerra en Ucrania y Rusia está causando tremendos problemas a nivel nacional. El nivel del mar está subiendo por los cambios climatológicos. Si el Perú o cuando el Perú vaya al Mundial, ustedes van a escuchar temperaturas en el Medio Oriente que les va a asustar. Temperaturas más de 50 grados. En la India, Pakistán, Medio Oriente, más de 50 grados. ¿Se imaginan vivir así? Y hermanos, la cosa no va a mejorar. La cosa no va a mejorar. Hagan lo que hagan los seres humanos, la raza humana está enfrentando tremendas crisis catastróficas. Y el mundo entero tiene pánico, tiene miedo, tiene gran preocupación. Están hablando del fin del mundo. Y lo que la iglesia tiene que anunciar es que no, este mundo no se va a acabar, porque a pesar de las crisis, Dios está reinando. Él tiene un reino que Él va a implementar aquí en la tierra, ya está reinando. Y lo que la raza humana necesita hacer en su desesperación es buscar a Dios y someterse a su reino. Porque hermanos, el reino de Dios es un reino benéfico, es un reino de salvación. La hermana dijo, el evangelio es el evangelio de salvación. Tiene toda la razón. Dios está reinando para salvarnos. Dios es experto en salvarnos. Pero tenemos que someternos a Él. Si queremos tener la salvación de Dios. Este es el mensaje, hermanos. Para Santa Anita, para el Perú, para las naciones. Dios está reinando y la raza humana en sus crisis tiene que someterse a Dios. Es la única alternativa para sobrevivir tanto dolor y sufrimiento. Ahora yo no puedo ver lo que están viendo ustedes, ¿ya? Pero vamos a la siguiente imagen. Aquí sí puedo ver. Una más. Ya. ¿Alguien reconocerá esa imagen? Esa foto. Es el norte de Inglaterra. Se llama Hadrian's Wall. El muro de Adriano. ¿Quién lo construyó? Los romanos. Hace 2000 años. Cuando llegaron a Inglaterra. ¿Saben por qué construyeron este muro? Para que los escoceses en el norte no atacaran a los romanos. Ahora, los romanos eran grandes soldados. Los romanos tenían legiones. Los romanos habían conquistado las tribus de Inglaterra. Pero las tribus de Escocia eran tan bravas que los romanos no quieren meterse con los escoceses. Y para que los escoceses no atacaran a los romanos, construyeron este tremendo muro para protegerse de los escoceses, las tribus violentas al norte. Después de 200 años más o menos, los romanos decidieron que la verdad es que ni querían Inglaterra, porque la gente en Inglaterra tenía tan poca cultura, todos paraban peleando todo el tiempo, que los romanos se cansaron y se fueron de Inglaterra. Yo sé que ustedes hoy en día piensan que Inglaterra es un país, una gran potencia mundial, un centro cultural, etc. Inglaterra no siempre ha sido así. Al inicio, Inglaterra era unas islas con poblaciones no educadas, no civilizadas, tremendamente rudas, especialmente los escoceses. La pregunta es, ¿cómo Inglaterra llegó a ser lo que es ahora entonces?
Porque cuando los romanos se fueron, ¿saben lo que pasó? Misioneros de Irlanda viajaron al norte de Escocia y establecieron un seminario misionero en la isla de Iona. ¿Y qué es lo que esos misioneros querían hacer? Querían establecer el reino de Dios en esas tribus salvajes de Escocia e Inglaterra. ¡Qué desafío! Se prepararon y salieron. No en avión, no en carro, no en bus. A pie. Misioneros, pobres, sencillos. Pero con el mensaje del reino. Desafiando a las tribus a someterse a Cristo. Y hermanos, las tribus que no se sometieron a los romanos, por la gracia de Dios, las tribus de Escocia e Inglaterra se empezaron a someter al Rey Cristo. Increíble. Y cuando el reino de Cristo empezó a implantarse en Escocia e Inglaterra, estas tribus empezaron a civilizar. Aprendieron a leer y escribir con los misioneros. Empezaron a dejar, a trabajar, a cuidar la familia, a dejar de pelear, y poco a poco, a través de los siglos, esas tribus entraron en la bendición de Abraham. Este es el plan de Dios. Entraron en la bendición de Abraham. ¿Por qué? Porque abrazaron el mensaje del reino, se sometieron a Dios, empezaron a obedecer a Dios, y Dios había prometido: los que me obedecen, les bendigo. Para la Edad Media, toda Gran Bretaña era un país cristiano. Pero el catolicismo estaba afectando. ¿Y qué hizo Dios? Por su espíritu derramó la gran reforma protestante. Inglaterra tuvo un tremendo despertar espiritual, siglo XVI y XVII. ¿Y saben cuál fue el resultado? Lo digo porque anhelo que esto pasara en Perú. Anhelo que esto pasara en Perú. Esto cambiaría el Perú. En Inglaterra, ¿saben cómo el Parlamento sesionaba? Como el Congreso aquí en Perú. ¿Saben lo que los parlamentarios hacían cada mañana antes de empezar a sesionar? Invitaban a un pastor a predicar la palabra de Dios en el Parlamento. Los grandes pastores de ese tiempo, no sé cuántos habrán leído, pero gente como John Owen, Richard Baxter, los grandes predicadores del siglo XVI y XVII, iban y predicaban 1 hora, hora y media al Parlamento todos los días. Y los 500 parlamentarios ahí escuchando la palabra de Dios hacían ayuno. Los parlamentarios hacían ayuno, escuchaban pastores predicar. Yo tengo un comentario de un pastor que predicó delante del Parlamento británico sobre Oseas, el capítulo 14, llamando al Parlamento y a la nación a arrepentirse y someterse a Dios. Tremendos predicadores. Y hermanos, no es una coincidencia que durante ese tiempo los navegantes británicos salieron de Inglaterra al alta mar y empezaron a descubrir continentes enteros. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Enviaron misioneros más adelante al centro del África. Muchos países africanos vinieron bajo la corona británica. Y Dios bendijo Gran Bretaña en tal manera que en el año 1900, una cuarta parte de la raza humana estaba bajo la corona de Gran Bretaña. No sé si pueden ver el mapa ahí está. ¿Puede ver dónde está Gran Bretaña en ese mapa? Pequeña isla, ¿no es cierto? Una isla muy chiquita al norte. ¿Y cómo Inglaterra llegó a tener tanta influencia en todo el mundo? La bendición de Abraham. Recibieron el Evangelio del Reino.
reconocieron a Cristo como rey y Dios honró la fe de los británicos. Ahora, ¿dónde voy a lo siguiente, hermanos? ¿Puedes en tu mente, en ese mapa, ubicar el Perú? ¿Dónde estaría el Perú ahí, más o menos? ¿Saben ustedes, el Perú es 5 veces más grande que Inglaterra? ¿Saben eso? 5 veces más grande que Inglaterra. El Perú tiene más riquezas naturales que Inglaterra. En otras palabras, si Dios pudo de una pequeña isla hacer un vasto imperio, se imagina lo que Dios podía hacer con Perú. Si los peruanos se sometieran al reino de Cristo. Si el Parlamento, el Congreso, se sometiera a Cristo como rey, si el Congreso invitara a pastores a predicar, si el Congreso empezara con oración y la palabra de Dios, hermanos, el Perú podía ser una potencia mundial. Esto es lo que Dios quiere hacer, hermanos. Estas son las buenas noticias del reino. Que si una persona o una ciudad o una nación se somete a Cristo como rey, Dios implementará la bendición de Abraham. Es lo que Dios quiere hacer, hermanos. Esa es buena noticia, ¿no es cierto? No estamos hablando simplemente de mi salvación personal. Obviamente Dios quiere salvarme personalmente. A donde voy es que Dios quiere hacer algo mucho más grande que eso. Mucho más grande que eso. Dios quiere impactar el mundo. Dios quiere bendecir naciones. Es el evangelio del reino que hay que predicar. Segundo lugar, la segunda parte de este mensaje es que Cristo está reinando para los necesitados. Esto es muy interesante, ¿ya? Cristo está reinando. El reino de Dios es para quienes. El reino de Dios es para los necesitados. Hace 2000 años, el Señor Jesús, ¿con quién andaba? ¿Quiénes eran los amigos del Señor Jesús? ¿Con quién pasaba las noches a veces cenando, conversando? Que le creó un problema con los fariseos. Porque a los fariseos no les gustaba con quién Cristo se reunía. ¿Con quién se reunía Cristo? ¿Qué clase de gente? ¿Se acuerdan? Los publicanos, los pecadores, gente de mal vivir. Y los fariseos no les gustaba para nada. Y el Señor Jesús usó una analogía muy interesante. Cristo dijo lo siguiente. A ver, los médicos, ¿para quiénes son? Para el enfermo, ¿no es cierto? El médico no es para los sanos. La gente sana nunca va a ver un médico, ¿no es cierto? Para ver un médico tienes que tener alguna enfermedad, alguna necesidad, te lleva al médico. Pues bien, dijo Cristo, yo he venido como médico para las almas enfermas. Yo paso tiempo con los publicanos y los pecadores porque ellos se dan cuenta que están enfermos espiritualmente, tienen gran necesidad. Y ustedes, los fariseos, se creen unos santos. Ustedes no piensan que están mal y por eso no me prestan atención. Y yo prefiero pasar tiempo con la gente necesitada. El reino de Dios es para gente necesitada. Y hermanos, hoy en día, por la crisis que hay en todo el mundo, hoy en día hay más gente necesitada que nunca. La pandemia ha causado tremendos problemas, ¿no es cierto? ¿Cuántas familias, cuántos matrimonios se han quebrado por la pandemia? ¿Cuántos niños crecen sin papá o sin mamá? No porque han muerto, sino porque tienen otro compromiso. ¿Cuántos feminicidios? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuánto maltrato? Hermanos, es terrible lo que está pasando. Es obvio que hay mucha necesidad. Y por eso hay que predicar el evangelio del reino. Este evangelio es para gente necesitada. Cuando yo fui a Tarma hace 34 años, el año
1988, fui a Tarma a trabajar. Encontré que Tarma tenía un apodo, ¿no es cierto? Ustedes saben cuál es. La perla de los Andes. Tarma, la perla de los Andes, porque es un lugar hermoso, precioso. Pero Tarma tenía en ese tiempo una mala fama. Los que son de Tarma quizás se dan cuenta cuál es la mala fama de Tarma. Muchas cantinas. Muchas cantinas. Y la gente entregada a los vicios. Y en Tarma yo conocí un hombre llamado Roberto. Y Roberto era uno de los borrachos. ¿Saben lo que él hacía? Él trabajaba 3 días y se emborrachaba 3 días. Y trabajaba 3 días más y gastaba su plata en 3 días de borrachera. Y así era su vida. Ahora, si Roberto era soltero, sería una cosa, ¿no? Pero era un hombre casado con 4 hijos. ¿Se imagina cómo vivía la familia? No había plata para nada. Los hijos tenían ropa gastada porque no podían comprar ropa nueva. Los niños andaban mayormente descalzos. No había dinero para comprar zapatos. Los 6, esta familia, los 6 vivían en un cuarto 3 metros de ancho por 4 metros de largo, nada más. 6 personas dormían en 2 camas simples, con un pequeño espacio de 20 centímetros más o menos entre las camas. Había que cocinar afuera porque no había campo adentro para cocinar. Lo que el vicio hace a una familia. Un día, Roberto escuchó el evangelio del reino. El rey Jesús llegó al corazón de Roberto. Roberto sabía que tenía un problema. Roberto sabía que era alcohólico. Pero Roberto no podía dejar de tomar. El vicio lo tenía controlado. Pero el rey Jesús llegó a su vida. Roberto se sometió al rey Jesús. Y el Señor Jesús le quitó la borrachera. Ahora, ¿qué pasó? Roberto trabajaba 6 días. Y no gastaba la plata en tomar. Y traía el dinero a la casa. La esposa no podía creer el cambio en su vida. Después de algunas semanas, había suficiente dinero para comprar cambio de ropa para los hijos. Luego pudieron comprar zapatos para los hijos. Y saben, el momento más emocionante, yo fui con ellos. Cuando Roberto compró una casa para la familia. Compró una casa. Y hermanos, yo fui con los hijos. Los hijos tenían 7, 8 años. Y entraron a la casa yendo de cuarto en cuarto, pensando, ¿todo esto para nosotros? La cocina, la sala, el patio, era para ellos en comparación con ese cuarto. Era un palacio. Porque, hermano, eso es lo que Dios hace. Cuando el reino de Dios llega a la vida de alguien que tiene gran necesidad, el rey revoluciona su vida y la bendición de Abraham llega. Es lo que Dios siempre quiere. Dios quiere bendecir. Y cuando el ser humano se somete a Cristo como rey, la bendición de Dios llega. Y Roberto llegó a ser el que me acompañaba en mis viajes. Íbamos a todas las convenciones. Roberto tocaba la guitarra y yo predicaba. Hicimos una dupla con Roberto. ¿Ya? Dios convirtió un vicioso en un servidor. Y hermanos, ¿se imaginan el Perú, Dios haciendo esto en todo el Perú? Es lo único que va a cambiar nuestro país. Y el mundo entero necesita este mensaje. El rey reina para los necesitados. Así que si tú un día encuentras a alguien que te dice, ¿sabes qué? Yo no necesito el evangelio, yo estoy muy bien sin Dios. Déjalo. Déjalo. Hasta que reconoce su necesidad. Lo que tienes que hacer es orar, que Dios quebrante ese corazón orgulloso, que Dios lo humille delante de él.
Porque hasta que sienta su necesidad, no te va a escuchar. Pero busca a aquellas personas que se dan cuenta, algo anda mal en sus vidas. Explícales el amor de Cristo. Explícales cómo Cristo puede bendecirles. Pero tiene que someterse a su reinado. Y ese me lleva al tercer punto para terminar. Hermanos, el tercer punto de este Evangelio del Reino es una palabra que ya hemos leído. Una palabra que Juan decía: arrepentidos. El mensaje del reino, el Evangelio del Reino es: el ser humano tiene que arrepentirse. Ahora, ¿arrepentirse de qué? Del pecado, ¿no es cierto? Pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo podemos explicar el pecado? El pecado es lo siguiente: el pecado es vivir a espaldas de Dios. Eso es el pecado, la esencia del pecado. Vivir a espaldas de Dios. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, de sus vidas antes de conocer a Dios, que cuando vivían a espaldas de Dios, les iba mal. Les iba mal. Cuando una persona vive a espaldas de Dios, no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene un propósito en la vida. Siente que todo es aburrido, cansador, hay un tremendo vacío existencial, porque está viviendo a espaldas de Dios. Adán y Eva encontraron esto, ¿cierto? Adán y Eva. Primero, cuando Dios los creó, vivían de cara a Dios, no de espaldas, de cara a Dios. Hablaban con Dios. El huerto de Edén era una maravilla para Adán y Eva. Hasta que un día, ¿qué hicieron? Decidieron darle a Dios las espaldas, desobedecer su mandamiento. Dios había dicho: no coman de un árbol, y decidieron que querían comer de ese árbol. Y arruinaron todo. Y Dios los echó del paraíso, porque vivía a espaldas de Dios. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él contó una parábola, ¿no es cierto? Una parábola muy hermosa del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Le dio las espaldas a su padre. Le pidió el dinero y se fue con el dinero. No le importó nada a su padre y se fue a una tierra lejana a empezar a vivir a lo grande, ¿no es cierto? Y un día se acabó todo. Y un día se dio cuenta: estoy pagando un precio muy alto por haber dado las espaldas a mi padre. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Se arrepintió, ¿no es cierto? Se arrepintió y volvió a la casa. Volvió a la casa. Ahora, piensa un momento. El padre, ¿qué hizo cuando el hijo volvió a la casa? Estaba el padre ahí medio resentido en la casa, esperando si el hijo vuelve, le va a regañar, le va a gritar, no le va a hablar. ¿Era así su actitud del padre? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el Señor Jesús? El padre lo vio de lejos. ¿Y qué hizo el padre? Se fue corriendo y abrazó al hijo y lloró con el hijo. Hizo fiesta para el hijo. Y así es Dios. Cuando un pecador se arrepiente, nunca encuentra un Dios resentido, nunca encuentra un Dios molesto. Cuando un pecador se arrepiente, encuentra que Dios viene corriendo para abrazarlo y Dios hace fiesta cuando un pecador se arrepiente. Aunque Él es el Rey del universo, Él hace fiesta cuando una persona se arrepiente. Hermanos queridos, este es el Evangelio del Reino. Dios está reinando. Él reina para los necesitados. Y lo que Dios pide es que reconozcan su necesidad y se arrepientan y empiecen a obedecer a Dios. Y cuando lo hacen, Dios se encarga de bendecirlos increíblemente. Este es un testimonio de ustedes, ¿no es cierto? Ustedes han vivido esto, si son creyentes. Y la gran comisión de la iglesia es: hay que llevar este mensaje a las naciones. ¿Por qué? Porque no hay otro mensaje, no hay otra solución. El mundo necesita este mensaje. Y la iglesia ha sido llamada por Dios a hacer lo que Israel no hizo.
Israel no cumplió la gran comisión. La iglesia tiene que hacerlo. Pero para terminar y aplicarlo, escuchen bien, hermanos. No es suficiente anunciar, proclamar el evangelio. No es suficiente. Es importante hacerlo, sí. Hay que proclamar, pero no es suficiente proclamar. ¿Por qué no? Porque como pueden ver ahí, sí pueden ver ahí, ¿qué? El reino de Dios tiene ciertos valores. ¿Cuáles son los valores del reino de Dios? Muy diferente al valor del mundo, ¿cierto? ¿Cómo es el mundo? Los parlamentarios, ¿cómo son? Los parlamentarios mayormente son gente materialista, corrupta, mentirosos, engañadores, se cerrutan el piso el uno del otro, se pelean. Es una terrible forma de vivir, ¿no es cierto? Es el reino del mundo. Y el reino de Dios, ¿cuáles son nuestros valores? Humildad, sencillez, amor, perdón, sacrificio, servicio, el uno al otro, pensar que el otro es mejor que tú. Ahora, la pregunta, hermanos. Seamos honestos. Seamos honestos. ¿Estamos viviendo eso? ¿Estamos viviendo los valores del reino? Porque lamentablemente hay muchos creyentes que todavía viven como si fuesen inconversos. Sus pensamientos, sus criterios son muy similares a los del mundo. Y yo les aseguro lo siguiente: si el mundo no ve en nosotros algo muy diferente, no nos van a creer. No nos van a creer. Puedes hablar todo lo que quieras. Lo que el creyente y la iglesia tenemos que hacer es exhibir los valores del reino en nuestras vidas diarias. Cuando exhibimos estos valores, el mundo va a prestar atención. Y este es nuestro gran problema, hermano. La iglesia tiene que limpiarse de muchos criterios del mundo y abrazar los valores del reino. Y la verdad es que hay creyentes que no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Y es un gran problema. Y en segundo lugar, el reino de Dios también tiene gran poder. Gran poder. Es un reino, ¿no es cierto? ¿Pueden ver la corona? La corona, ¿qué significa? Poder, autoridad. Y Cristo tenía poder, ¿no es cierto? Poder para sanar a los enfermos, levantar a los paralíticos, dar la vida a los muertos. Tremendo poder tenía Cristo. Y Cristo ha dado ese poder a la iglesia. ¿Tenemos ese poder? ¿Estamos manifestando ese poder? Porque si no estamos manifestando ese poder, no tenemos autoridad para hablar del reino, ¿no es cierto? La gente va a preguntar, ¿y si es un reino, dónde está el poder? Muéstrame el poder, dice el mundo. Ahora, para la iglesia, obviamente, si Dios quiere usarnos para sanar, ya Dios puede hacerlo. Pero quiero plantearles un pensamiento. El poder que la iglesia necesita urgentemente no es el poder para sanar a los enfermos. El poder que la iglesia urgentemente necesita es el poder para la santidad. Ese es el gran poder que necesitamos. Porque yo no sé ninguna forma de ser santo aparte del poder. Yo no lo puedo hacer solo. Las tentaciones, la carne, el mundo, demasiado fuerte. Y si yo trato de pelear contra eso en mi carne, con mis esfuerzos, voy a fracasar. Por eso hay tanto pecado en la iglesia. Tenemos que vivir el poder del reino.
La gente tiene que ver en nosotros una vida transformada. Si antes eras una persona resentida, la gente tiene que ver eres una persona perdonadora ahora. Si antes Ahora tienes que mostrar a toda tu familia, a los vecinos, eres una persona humilde. eres una persona Si antes fuiste una persona avara, si antes fuiste una persona siempre quieres dinero para ti. siempre Tienes que mostrar a los demás que ahora eres suelto, generoso, regalas dinero. generoso, regalas dinero, Pero no hay forma de hacer eso pero no hay forma sin el poder de Cristo en tu vida. sin el poder de Cristo. Quiero presentarles uno de mis grandes héroes como pastores. Grandes héroes. Un hombre de Escocia, Roberto Moreno Chelo, si se lo pueden ver ahí en la pantalla. Se pueden ver ahí en la pantalla. Ahí está, ¿bien? Roberto Moreno Chelo, un pastor extraordinario. Un pastor extraordinario. En primer lugar, porque empezó a pastorear muy joven. Empezó a pastorear muy joven. ¿Saben qué edad tenía cuando empezó a pastorear su primera iglesia como pastor titular? Su primera iglesia como pastor. Primera iglesia, pastor titular, Primera iglesia, pastor titular. 19 años. 19 ¿Se años. imaginan? Un pastor 19 años Un pastor 19 años. y le dieron para pastorear una iglesia misionera en una ciudad en Escocia que estaba creciendo. En un puerto, había crecido bastante la ciudad, pero porque en un puerto estaba entregado, bueno, se imaginan ustedes la clase de pecado que se cometía en esa ciudad. La clase de pecado que se cometía en esa zona. Le dijeron, jovencito, te vamos a nombrar pastor de esta iglesia. Te vamos a nombrar pastor de esta iglesia. A ver qué puedes hacer de esa ciudad. A ver qué puedes hacer en esa ciudad. Yo no sé si lo que decir ahora es 100% cierto, puede haber un poco de exageración, me imagino que hay, pero les va a dar una idea. Dice la historia que cuando Roberto Williamson fue a pastorear esa iglesia, podías contar en los dedos de una mano En los dedos de una cuántas familias eran cristianas en esa ciudad. eran cristianas en esa ciudad. Menos de 5 en toda una ciudad. Y él fue a pastorear. Y él fue a pastorear. Pero saben, Dios lo bendijo de tal manera que cuando él dejó de pastorear porque murió, Dejó de pastorear porque podías contar en los dedos de una mano cuántas familias no eran cristianas en esa ciudad. no eran cristianas. O sea, Dios lo usó para la conversión de la ciudad. El reino de Dios llegó con poder, increíble poder, un despertar espiritual que sacudió toda la ciudad. Espiritual que sacudió toda la Se ciudad. preguntarán ustedes, ¿cierto? ¿Y cuántos años pastoreó? ¿Cierto? ¿Y Para cuántos lograr todo eso, ¿cuántos años pastoreó? ¿Saben cuántos años? ¿Cuántos años 9 años. ¿Saben cuántos años? 9 años. Murió antes de los 30 años. Murió antes de los 30 años. ¿Por qué murió tan joven? ¿Por qué? Dos razones. Dos razones. Pasó tanto tiempo en ayuno y oración que su cuerpo se debilitó. En su cuerpo. Y un día visitando gente de la iglesia, contrajo una fiebre tifoidea, creo que fue, y falleció. Pero cuando él murió, la ciudad entera La ciudad hizo entera. ruido. Cerraron todas las tiendas, 3 días, Cerraron todas las tiendas porque el pastor había muerto. porque el pastor había muerto. ¿Qué clase de hombre pudo hacer un impacto así en 9 Pudo años? hacer un impacto así en 9 años. La clave está en lo que él escribió una vez una carta a otro Una pastor. vez una carta. Él dijo lo siguiente, escuchen bien, lo que Dios bendice Lo que Dios bendice. no son grandes talentos. No, son no. grandes talentos. Dios no bendice grandes talentos. Lo que Dios bendice es gran semejanza a Jesús. Semejanza a Jesús. Ya para pensar, ¿no? Lo que Dios bendice no son grandes talentos. Lo que Dios bendice no son grandes. Lo que Dios bendice y usa es un hombre muy semejante a Jesús. Una mujer. Muy semejante a Jesús. Y añadió, un pastor santo es una arma asombrosa en las manos de Dios. Un pastor santo. Un pastor que realmente vive los valores del reino. Vive los valores del Y reino. Dios lo usa de forma asombrosa. Dios lo usa. Y hermanos queridos, ¿qué mensaje para nosotros hoy en día? Queridos, qué mensaje nos
Estamos terminando esta conferencia en misiones, Estamos ¿cierto? terminando esta conferencia. El desafío es, vamos a enviar más misioneros. Vamos a enviar más misioneros. Pero por favor, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, no enviemos misioneros hasta que sean semejantes a Jesús. Hasta que sean semejantes a Él. No importa cuánta capacitación tenga, no importa cuántos títulos tenga, si no tiene gran semejanza a Jesús, Tiene gran semejanza. difícilmente lo produce. Difícilmente lo produce. Y nosotros también. Y nosotros Si quieres impactar tu familia, si quieres impactar tus vecinos y tus amigos, impactar a tus vecinos y tus amigos. déjales ver a Jesús. Déjales ver a Jesús. Pero para que vean Jesús en tu vida, Para que vean muchas cosas de la carne y del mundo tienen que desaparecer. Y solo el poder de Dios puede lograr eso. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Este es el evangelio reino. Este es el evangelio. Los mensajeros, nosotros, Los mensajeros. tenemos que tener al rey viviendo en nuestras vidas, en forma visible, En forma y el mundo prestará atención y Dios derramará su espíritu. Esta noche entonces Esta noche terminamos el Congreso Misionero con esta gran pregunta personal. con esta gran pregunta personal. ¿Soy semejante a Jesús? Soy semejante. Seamos honestos esta noche. Seamos honestos. ¿Somos semejantes a Jesús? Somos semejantes. En nuestra sencillez, humildad, entrega a Dios. Entrega a Dios. Como dijo Jesús, yo no he venido para hacer mi voluntad. Yo no he venido para servir. Voy a hacer única y exclusivamente la voluntad de aquel que me envió. Y hermanos, necesitamos vivir esa clase de vida Esta voluntad. para bendiciones. Vamos a orar. Padre hermano, terminamos el mensaje esta noche con este El mensaje esta noche. gran desafío, Señor. Gran desafío, Señor. Porque todos y yo, el primero, Todos tenemos que confesar que no somos tan semejantes a Jesús. Hay demasiado de la carne, demasiado del mundo, demasiado del yo en nosotros. Y no nos sometemos al Rey. Y mientras no nos sometamos al Rey, el poder del reino no se manifiesta en nosotros. Y pedimos perdón esta noche. Y pedimos, Señor, que tú, por tu Espíritu Santo, nos des hambre y sed de santidad. Que la meta en nuestras vidas no sea ganar dinero, ser ricos, importantes, sino que nuestra meta sea cumplir tu voluntad y vivir en este mundo en santidad. Porque Padre, cuando tú nos ves viviendo así, el poder de lo alto se derramará sobre nosotros y vamos a poder ganar este mundo para Cristo. Así que Padre, danos esta clase de misioneros y haznos una iglesia misionera con gran semejanza a Jesús, para que tengamos autoridad para predicar en este mundo que se está perdiendo. Así que Padre, toma tu palabra y aplícala a nuestras vidas esta noche. Tú nos conoces. Cada uno, Señor, tiene que ser honesto delante de ti. Padre, límpianos de todo pecado. Límpianos de ese egoísmo, ese egocentrismo. Queremos vivir nuestras vidas a nuestra manera. Y no es así. Porque hay un Rey que entregó su vida por nosotros y nos llama a rendirnos a Él. Así que Padre, que tu Espíritu no permita que tu palabra vuelva vacía, sino que cumpla en nosotros tu voluntad para tu gloria y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Siga bendiciendo la obra del Señor.